sombras de inmersión, amenazas y oleadas violentas. Desde un calamar colosal hasta una botella casi tan antigua como el propio Canadá. Aquí se encuentran 20 de los hallazgos más extraños de los exploradores de aguas profundas. Número 20. Botellas de 10 licores de 100 años. En un hallazgo notable, los buceadores descubrieron 900 botellas de licor de 10 años de antigüedad en la costa de Ålandshud, una región autónoma de Finlandia, en julio de 2010. Las botellas eran parte de un naufragio que se cree que es el velero sueco Jönköping, que se hundió en el mar Báltico durante la Primera Guerra Mundial en 1916. El barco transportaba un cargamento de artículos de lujo, incluidas estas botellas de champán y cerveza destinadas a la corte imperial rusa. El descubrimiento fue realizado por un equipo dirigido por Christian Ekström, un buceador local y miembro del Museo Marítimo de Åland. Los buceadores estaban explorando inicialmente el naufragio en busca de artefactos históricos cuando tropezaron con las botellas selladas, perfectamente conservadas en las frías y oscuras condiciones del mar Báltico. El hallazgo incluía botellas de reconocidas casas de champán como Veuve Clicquot, Heidsieck y Juglar. El buen estado de conservación de las botellas despertó un inmenso interés entre historiadores, coleccionistas y conocedores. El ambiente frío y poco salino del mar Báltico creó las condiciones ideales para el envejecimiento del champán, manteniéndolo notablemente fresco incluso después de un siglo. Se probaron algunas de las botellas y se descubrió que eran bebibles, ofreciendo un sabor único de la historia. El champán se subastó y alcanzó precios récord. En 2011, una botella de Veuve Clicquot de la REC se vendió por la asombrosa suma de $43.900, lo que la convirtió en la botella de champán más cara jamás vendida en ese momento. Los fondos recaudados en estas subastas se utilizaron para apoyar la investigación arqueológica marítima y los esfuerzos de conservación en la región de Åland. Número 19. Cachalotes con la cola en posición vertical. En 2018, los investigadores que estudiaban cachalotes en las aguas profundas de la costa de Dominica hicieron una observación innovadora. Un grupo de cachalotes mostró un comportamiento inusual conocido como cola en posición vertical. Este fenómeno poco común implica que las ballenas se eleven verticalmente en el agua con la cola extendida hacia arriba, un comportamiento que no se ve comúnmente en estas majestuosas criaturas. El descubrimiento fue realizado por biólogos marinos a bordo del buque de investigación Caribbean Explorer 2 durante un estudio de campo. Observar a los cachalotes en su hábitat natural es un desafío debido a sus hábitos de buceo profundo y su amplia distribución, pero el equipo pudo documentar este comportamiento mediante una combinación de fotografía y video submarinos. La postura de cola erguida en los cachalotes se caracteriza por la posición del animal, casi perpendicular a la superficie del océano, con la cabeza apuntando hacia abajo y la cola en alto. El comportamiento se ha destacado por su elegancia y precisión, mostrando el notable control y fuerza de la ballena. Los científicos inicialmente especularon que la postura de cola erguida podría estar relacionada con las interacciones sociales, las estrategias de alimentación o incluso una forma de juego. Investigaciones recientes sugieren que este comportamiento podría tener varios propósitos. Puede ser un método de comunicación o una forma de mejorar sus capacidades de ecolocalización mientras cazan. La postura de cola erguida también podría ayudar a escanear presas o navegar a través de las turbias profundidades. Número 18. El calamar gigante en Japón. El calamar gigante, una criatura de mitos y leyendas, se convirtió en una realidad sorprendente cuando se descubrió un espécimen en la costa de Japón. El 4 de diciembre de 2006, investigadores japoneses del Museo Nacional de Ciencias, en colaboración con la Japan Broadcasting Corporation, NHL, y Discovery Channel, capturaron las primeras imágenes de un calamar gigante vivo en su hábitat natural. Este descubrimiento monumental tuvo lugar en el Océano Pacífico cerca de las islas Ogasawara, a unas 620 millas al sur de Tokio. El Dr. Tsunemi Kubodera, un zoólogo del Museo Nacional de Ciencias de Tokio, dirigió la expedición. Su equipo utilizó una línea con cebo y cámaras de aguas profundas para atraer al escurridizo calamar gigante a la superficie. Después de horas de paciente espera, finalmente lo lograron, capturando un espécimen de 24 pies de largo en cámara.
Este fue un momento innovador, ya que proporcionó la primera evidencia directa del comportamiento y la apariencia de este enigmático gigante de las profundidades marinas. Los calamares gigantes, conocidos científicamente como Patos archatiutus, han fascinado a científicos y narradores por igual durante mucho tiempo. Estas criaturas, que pueden crecer hasta 43 pies de largo, habitan en las profundidades del océano y rara vez son vistas por humanos. Sus ojos, del tamaño de un plato de comida, son los más grandes del reino animal, lo que les permite detectar la luz en las oscuras profundidades del océano. El descubrimiento del calamar gigante en Japón ofreció información invaluable sobre su biología y ecología. Número 17. El cementerio de neumáticos submarino. El arrecife de neumáticos Osborne, conocido como el cementerio de neumáticos submarino, es un ejemplo inquietante de buenas intenciones que salieron mal. Ubicado frente a la costa de Fort Lauderdale, Florida, este arrecife artificial fue concebido en la década de 1970 como un ambicioso proyecto ambiental destinado a mejorar la vida marina y reutilizar los desechos. La idea surgió de una colaboración entre la Incorporación de Arrecifes Artificiales de Broward y las autoridades locales que buscaban crear un hábitat próspero para los peces, arrojando alrededor de 2 millones de neumáticos viejos al océano. Creían que estos neumáticos servirían como base para el crecimiento de los corales y un refugio para las criaturas marinas. Desafortunadamente, la ejecución fue defectuosa. Los neumáticos estaban unidos con correas de nylon, que se deterioraron rápidamente en el duro entorno del agua salada, lo que provocó que se soltaran y se dispersaran por el fondo del océano. Lejos de fomentar la vida marina, los neumáticos crearon un páramo submarino estéril. Los neumáticos sueltos, impulsados por las corrientes oceánicas y las tormentas, causaron estragos en los arrecifes de coral naturales, dañando o destruyendo ecosistemas delicados. El crecimiento de coral previsto nunca se materializó, y el arrecife de neumáticos de Osborne se convirtió en un desastre ambiental. La magnitud total de este desastre submarino se comprendió a principios del año 2000, cuando los buceadores y los biólogos marinos comenzaron a documentar el daño generalizado. Los esfuerzos para rectificar la situación han sido arduos y costosos. Organizaciones como la Marina y la Guardia Costera de los Estados Unidos han llevado a cabo iniciativas de limpieza que han trabajado para retirar miles de neumáticos del fondo del océano. Número 16. El mecanismo de Antikythera. El mecanismo de Antikythera, a menudo aclamado como el primer ordenador analógico del mundo, fue descubierto por casualidad en 1901 por buceadores griegos que buscaban esponjas en la costa de la pequeña isla de Antikythera en el mar Egeo. Ubicado entre los restos de un antiguo naufragio que data de alrededor del año 100 a.C., este intrincado dispositivo ha fascinado a historiadores y científicos. El mecanismo, alojado en una caja de madera, consta de un complejo sistema de engranajes y diales que, cuando se estudió meticulosamente, reveló su veracidad para predecir posiciones astronómicas y eclipses. Servía como un sofisticado calendario capaz de rastrear los ciclos del sistema solar. Al girar una manivela, los usuarios podían simular las posiciones del Sol, la Luna y los planetas, lo que proporcionaba información sobre los eventos celestiales con décadas de antelación. Fabricado con una precisión notable, el mecanismo de Antikythera muestra la comprensión avanzada de las matemáticas y la ingeniería que poseían los científicos de la antigua Grecia. Sus diales y engranajes están inscritos con caracteres griegos que detallan los ciclos de la Luna y el Sol, los eclipses e incluso el cronometraje de los antiguos Juegos Olímpicos. Este notable hallazgo revolucionó nuestra comprensión de la tecnología antigua durante décadas. Su complejidad parecía anacrónica, lo que sugiere un nivel de sofisticación tecnológica que no se volvió a ver en más de un milenio. Hoy, el mecanismo de Antikythera se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde continúa intrigando a académicos y visitantes, ofreciendo una visión tentadora de las capacidades tecnológicas avanzadas del mundo antiguo. Número 15. Círculos de cultivos submarinos. Los intrincados patrones geométricos encontrados en el fondo del océano se descubrieron por primera vez en 1995 frente a la costa de Amami Oshima, una isla en el archipiélago Ryukyu de Japón.
Estas fascinantes formaciones, que miden unos 2 metros de diámetro, desconcertaron a buceadores y científicos durante años, lo que dio lugar a diversas teorías sobre su origen. El misterio fue finalmente resuelto en 2011 por el fotógrafo submarino Yoji Ukata. Mientras buceaba cerca de Amami, Yoshima Ukata observó a un pequeño pez globo macho creando diligentemente estos círculos. El pez globo macho, que mide solo unos 13 cm de largo, utilizó sus aletas para tallar los patrones en el fondo marino arenoso a lo largo de varios días. Estos círculos submarinos en los cultivos cumplen una función crucial en el proceso reproductivo del pez globo. Los intrincados diseños son esencialmente nidos construidos para atraer a las hembras de pez globo. Cuanto más elaborado y simétrico sea el círculo, más probabilidades hay de que atraiga a una pareja. Las hembras inspeccionan los patrones y eligen a sus parejas en función de la calidad de su trabajo. Como los círculos también ayudan a proteger los huevos, las crestas y ranuras ayudan a reducir las corrientes de agua, manteniendo los huevos a salvo hasta que eclosionan. Este descubrimiento no solo resolvió un misterio marino, sino que también mostró el notable comportamiento del pez globo. La precisión y el esfuerzo invertidos en la creación de estos círculos resaltan la complejidad de los ecosistemas submarinos y los extraordinarios esfuerzos que realizan los animales para reproducirse. Los círculos submarinos en los cultivos siguen fascinando a los biólogos marinos y a los buceadores, y simbolizan las maravillas ocultas del océano y los intrincados comportamientos de sus habitantes. Número 14. Lago Michigan Stonehenge. Bajo las olas del lago Michigan, una notable formación submarina ha despertado tanto intriga como misterio. Descubierta en 2007 por un equipo de buceadores dirigido por el Dr. Mark Holley, un arqueólogo submarino, esta estructura tiene un asombroso parecido con el icónico Stonehenge de Inglaterra. Ubicada a unos 40 pies bajo el agua cerca del extremo norte del lago, la formación consiste en un círculo de piedras antiguas, algunas con intrincados tallados. Se estima que la estructura tiene alrededor de 10.000 años de antigüedad, milenios antes que Stonehenge. Esta datación lo sitúa en una época en la que los grandes lagos todavía se estaban formando, y la región probablemente era el hogar de las primeras tribus nativas americanas. El propósito del círculo sigue siendo especulativo, pero abundan las teorías. Algunos investigadores proponen que era un sitio ceremonial, posiblemente utilizado para observaciones astronómicas, dada su alineación con eventos celestiales. Otros sugieren que sirvió como ayuda para la navegación o como un sitio de prácticas espirituales tempranas. Las tallas de piedra, aunque desgastadas por siglos de inmersión, representan símbolos y patrones que insinúan una comprensión avanzada de la geometría y la astronomía por parte de sus creadores. A pesar del fascinante descubrimiento, el sitio permanece parcialmente sumergido y algo inaccesible, lo que deja muchas preguntas sin respuesta sobre su significado total. Número 13. La ciudad perdida de Heracleón. Bajo las aguas de la costa de Alejandría, encuentra la ciudad sumergida de Heracleion, también conocida como Tonis, descubierta en 2000 por el arqueólogo submarino francés Franck Godiot. Esta antigua metrópolis, antaño un bullicioso centro de ahora descansa bajo unos 30 pies de agua. Heracleón, mencionada en textos históricos pero que durante mucho tiempo se creyó que era un mito, fue redescubierta por el equipo de Gadios. Después de una década de exploración, la ciudad quedó sumergida alrededor del siglo II después de Cristo, probablemente debido a una combinación de desastres naturales como terremotos y maremotos que llevaron al hundimiento gradual de su región costera. Heracleón, que data del siglo XII a.C., fue una importante ciudad portuaria y un centro comercial que servía como puerta de entrada entre Egipto y el mundo griego. Era famosa por sus grandes estatuas, incluida una enorme estatua de 16 toneladas del dios Hapi, que fue desenterrada durante las excavaciones. La ubicación de la ciudad la convirtió en un punto crucial para las rutas y las ceremonias religiosas. Las ruinas sumergidas de Heracleón incluyen templos, estatuas e inscripciones monumentales bellamente conservadas que han proporcionado información invaluable sobre la antigua cultura egipcia y sus interacciones con otras civilizaciones. Número 12. El gran agujero azul frente a la costa de Belice.
El Gran Agujero Azul es un fascinante sumidero submarino que ha cautivado a exploradores y científicos por igual. Descubierta en 1971 por el legendario explorador marino Jacques Cousteau, esta colosal formación mide aproximadamente 1000 pies de ancho y se hunde más de 40 pies de profundidad en las profundidades del Mar Caribe. La exploración de Cousteau, realizada como parte de su búsqueda para comprender los misterios del océano, reveló la impresionante belleza y la importancia científica de los grandes agujeros azules. El sumidero, parte del sistema de reservas de la barrera de coral de Belice, se formó durante la última edad de hielo, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos. Con el tiempo, el techo de la caverna se derrumbó, creando un agujero circular lleno de agua de mar. Lo que hace que el Gran Agujero Azul sea particularmente fascinante son las antiguas estalactitas y estalagmitas que se encuentran dentro de estas formaciones. Las estalactitas y estalagmitas que se pueden ver en la parte superior del agujero datan de hace unos 153.000 años y ofrecen una visión del pasado geológico de la región. El Gran Agujero Azul es famoso por su impresionante paisaje submarino y su rica biodiversidad. Atrae a buceadores de todo el mundo, ansiosos por explorar sus aguas cristalinas, intrincados sistemas de cuevas y diversa vida marina. El sumidero también es importante para los estudios paleontológicos, ya que proporciona información sobre los cambios climáticos pasados y las fluctuaciones del nivel del mar. Número 11. La espada de los cruzados. En 2008, un sorprendente hallazgo arqueológico surgió de las arenas de Tierra Santa. Una espada de los cruzados de casi 900 años de antigüedad, que desde entonces ha capturado la imaginación y la curiosidad histórica. Descubierta por un grupo de cazadores de tesoros aficionados cerca de la antigua ciudad de Akon, la actual Acre en el norte de Israel, esta espada proporciona un vínculo directo con la tumultuosa era de las cruzadas. La espada, que data de finales del siglo XII o principios del XIII, fue desenterrada por casualidad mientras el equipo estaba detectando metales en la zona. Se cree que perteneció a un caballero de los Estados Cruzados. Fundados en el Levante durante el período medieval, estos estados fueron el bastión de las órdenes militares cristianas que lucharon por el control de Tierra Santa, lo que convirtió a la espada en una reliquia tanto del fervor religioso como de la guerra medieval. La hoja, con su empuñadura de diseño intrincado y su pomo en forma de cruz, muestra la artesanía y el arte de la época. Mide aproximadamente 33 pulgadas de largo y conserva su impresionante filo, lo que indica que era un arma muy utilizada. Los registros históricos sugieren que estas espadas no solo eran herramientas de batalla, sino también símbolos de honor y prestigio caballerescos. Número 10. Medusas gigantes. En 2018, la bióloga marina y presentadora Lizzie Daly causó revuelo con su extraordinario descubrimiento de una medusa colosal en la costa de Gales. Daly, conocida por sus atractivos documentales sobre la naturaleza, se encontró con esta medusa gigante durante una expedición en las aguas cercanas a la isla de Anglesía. La criatura, una medusa luna, tenía un asombroso diámetro de 2.5 metros, una de las más grandes jamás registradas. El descubrimiento fue significativo, no solo por el impresionante tamaño de la medusa, sino también por su rara aparición. Las medusas gigantes se encuentran normalmente en aguas más profundas y no se las suele observar cerca de la costa. El tamaño y la coloración vibrante de este espécimen en particular proporcionaron información valiosa sobre la salud de los ecosistemas marinos y los efectos de los cambios ambientales. Las medusas, a pesar de su apariencia delicada, desempeñan papeles cruciales en los entornos marinos. Son indicadores clave de la salud del océano, ya que su presencia puede señalar cambios en la temperatura del agua y los niveles de nutrientes. Las medusas gigantes, como la descubierta por Daly, ayudan a los científicos a comprender los cambios en la biología y la ecología marinas, lo que contribuye a una investigación más amplia sobre los cambios oceánicos. Número 9. El tesoro de Atocha. En 1985, el legendario tesoro de Atocha fue descubierto por el cazador de tesoros Mel Fisher, lo que marcó uno de los descubrimientos submarinos más notables del siglo XX. El tesoro provenía del Nuestra Señora de Atocha,
un galeón español que se hundió frente a los Cayos de Florida en 1622 durante un huracán que devastó la flota del Tesoro española. El Atocha, que regresaba del Nuevo Mundo y estaba cargado con una gran variedad de riquezas, se dirigía a España cuando tuvo su trágico final. El barco transportaba un enorme botín de oro, plata, esmeraldas y otros objetos preciosos recogidos de las colonias españolas en América. El tesoro estaba destinado a reforzar la riqueza y el poder de España, pero en cambio, se convirtió en un premio legendario para los futuros exploradores. La búsqueda de la Atocha por parte de Mel Fisher comenzó a finales de los años 60 y fue un viaje desafiante, plagado de reveses y dificultades financieras. Su persistencia dio sus frutos cuando su equipo descubrió el lugar del naufragio cerca de Dry Tortugas en 1985. A lo largo de varios años, recuperaron un asombroso tesoro de artefactos, incluidos lingotes de oro, monedas de plata, joyas intrincadas y más de 40 monedas de plata. El botín estaba valorado en aproximadamente $450 millones, lo que lo convierte en uno de los hallazgos de tesoros submarinos más importantes de la historia. Número 8. La zona silenciosa. La zona Hadal, llamada así por Hades, el antiguo dios griego del inframundo, es la capa más profunda y enigmática del océano y se extiende desde unos 6.000 a 11.000 metros por debajo de la superficie. Este reino abisal fue explorado por primera vez a mediados del siglo XX gracias a los avances en la tecnología de aguas profundas. Uno de los primeros avances en la exploración de la zona Hadal se produjo en 1960, cuando el oceanógrafo suizo Jacques Piccard y el teniente de la Marina de los Estados Unidos, Don Walsh, descendieron al fondo de la fosa de las Marianas, la parte más profunda de la zona Hadal en el batiscafo Trieste. Esta inmersión pionera reveló las condiciones extremas de la zona, la presión aplastante, las temperaturas cercanas a la congelación y la oscuridad total. La zona de Hadal sigue siendo una de las partes más aisladas y menos exploradas del océano. Su descubrimiento ha proporcionado información valiosa sobre la adaptación de la vida a entornos extremos. Criaturas como el pez caracol de Hadal y la anguila de Hadal, entre otras, han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en estas profundidades aplastantes. El interés científico en la zona de Hadal se centra principalmente en comprender las adaptaciones de los organismos de aguas profundas, cartografiar los ecosistemas únicos y estudiar los procesos geológicos que ocurren en estas profundidades extremas. Número 7. Misteriosos calderos del siglo XVII. En 2015, se realizó un descubrimiento fascinante en el corazón de Inglaterra. Un gran caldero ornamentado que data del siglo XVII fue desenterrado durante un proyecto de renovación en una histórica mansión en Gloucestershire. Este caldero, de diseño intrincado con grabados elaborados y una estructura de hierro robusta, ha capturado desde entonces la imaginación de historiadores y arqueólogos por igual. El caldero, que mide aproximadamente 1,5 metros de diámetro, fue encontrado enterrado en los terrenos de la mansión. Su descubrimiento fue un evento significativo, ya que arrojó luz sobre la cultura material de la época, reflejando tanto la artesanía como las prácticas domésticas del siglo XVI. Los historiadores creen que el caldero probablemente se utilizó para cocinar o preparar cerveza a gran escala, posiblemente en relación con eventos comunitarios o prácticas agrícolas. Los calderos de este tamaño eran comunes en el siglo XVII para preparar comidas para grupos grandes, como durante los festivales de la cosecha o las fiestas. Algunas teorías sugieren que también puede haber sido utilizado con fines alquímicos o medicinales, dado su diseño ornamentado y el misticismo que rodea al período. Número 6. Los esqueletos del cenote Angelita. En 2007, se realizó un descubrimiento notable en el cenote Angelita, una cueva sumergida ubicada en la península de Yucatán en México. Durante una expedición submarina dirigida por buzos y arqueólogos locales, se encontraron esqueletos humanos descansando en el fondo de este misterioso cenote, lo que ofrece una visión escalofriante de los rituales antiguos. El cenote Angelita, conocido por sus características submarinas únicas, incluida una capa de sulfuro de hidrógeno que crea un efecto de nube surrealista, había intrigado a los exploradores durante mucho tiempo. El descubrimiento de restos humanos en las profundidades de los cenotes agregó una nueva capa de intriga. Los esqueletos,
que se encontraron a unos 30 metros bajo el agua. Inicialmente identificados como pertenecientes a varios individuos, el contexto del hallazgo sugiere que estos restos pueden estar vinculados a antiguas prácticas sacrificiales. La península de Yucatán fue el hogar de varias culturas mesoamericanas, incluida la maya, que son conocidas por sus sacrificios rituales para apaciguar a los dioses y buscar el favor divino. Los cenotes se consideraban sagrados y a menudo se usaban para ceremonias y ofrendas. La posición del esqueleto y el estado sagrado de los cenotes llevan a los investigadores a especular que los restos eran parte de ofrendas rituales. Muy bien, chicos, es hora de que nuestros suscriptores elijan la imagen que muestra una escena submarina espeluznante y fascinante. Nadie debía encontrarla. Si estos buceadores no la hubieran captado, nadie lo creería. Es un barco hundido lleno de coches, un hallazgo asombroso y enigmático. Este lugar, conocido como el naufragio del portacoches, está situado frente a la costa de las Bahamas. El barco, que antes se utilizaba para transportar vehículos, ahora reposa fantasmalmente sobre el fondo del mar, creando un aparcamiento submarino que se ha convertido en un fascinante lugar de buceo. Este naufragio ofrece una instantánea poco común de la historia marítima. Con los coches perfectamente apilados y bien conservados, los buceadores que exploran este lugar experimentan un extraordinario deleite visual mientras navegan por estas filas repletas de coches. Ahora adornado con vida marina, el naufragio se ha convertido en un arrecife artificial que atrae a una variedad de peces y corales, transformando lo que antes era una práctica embarcación en un vibrante hábitat submarino. Número 5. El monumento de Yonaguni. El monumento de Yonaguni, una misteriosa estructura submarina, fue descubierta en 1986 por un buceador local llamado Kihachiro Aratake, frente a la costa de Yonaguni, una pequeña isla en la prefectura de Okinawa, Japón. Aratake, mientras buscaba nuevos sitios de buceo, se topó con una asombrosa serie de formaciones de piedra masivas sumergidas bajo las aguas cristalinas. La estructura, a menudo denominada pirámide de Yonaguni, comprende una serie de formaciones escalonadas de cima plana con bordes geométricos afilados y escalones. La estructura más grande mide aproximadamente 150 metros de largo, 40 metros de ancho y 27 metros de alto. Se asemeja a una pirámide escalonada o a un antiguo complejo de templos. Estas características han provocado debates entre académicos, buceadores y arqueólogos sobre si el monumento es una formación natural o una creación hecha por el hombre. Los defensores de la teoría de la creación humana argumentan que los ángulos agudos, las líneas rectas y las terrazas organizadas sugieren que podría ser los restos de una antigua civilización avanzada. Algunos creen que podría estar conectado con el continente perdido de Mu o Lemuria, tierras legendarias que a menudo se comparan con la Atlántida. Estos defensores señalan las tallas y lo que parece ser una carretera y una plataforma en forma de estrella como evidencia de la participación humana. Por otro lado, muchos geólogos sostienen que el monumento de Yonaguni es una formación geológica natural, moldeada por la actividad tectónica y la erosión. Independientemente de sus orígenes, el monumento de Yonaguni sigue siendo un sitio submarino cautivador que continúa atrayendo a buceadores e investigadores. Número 4. Ánforas antiguas. En 2016, un equipo de arqueólogos marinos descubrió un naufragio romano en la costa de Malta, donde se encontraron cientos de ánforas de arcilla intactas. Estas vasijas antiguas, que datan del siglo I después de Cristo, fueron descubiertas durante una inspección rutinaria del Departamento de Patrimonio Cultural de Malta en colaboración con la Universidad de Malta. Se cree que el naufragio, que se encuentra a una profundidad de unos 100 metros en el fondo del mar Mediterráneo, es un barco mercante que se hundió mientras transportaba su carga. Las ánforas se usaban comúnmente en la antigüedad para almacenar y transportar diversos productos, como vino, aceite de oliva y cereales. La gran cantidad de ánforas bien conservadas que se encontraron en este naufragio proporciona información valiosa sobre las prácticas comerciales y la vida cotidiana de los romanos. Las ánforas, hechas de arcilla y a menudo adornadas con marcas distintivas, son cruciales para comprender el comercio mediterráneo antiguo. Revelan no solo los tipos de productos comercializados,
sino también la extensa red de rutas comerciales que conectaban a Roma con sus provincias. Las inscripciones y sellos de los frascos ofrecen pistas sobre sus orígenes y destinos, destacando los intercambios económicos y culturales de la época. Número 3. El monstruoso diablo marino. En 2023, los biólogos marinos de una expedición cerca de las Islas Galápagos hicieron un descubrimiento extraordinario: el escurridizo y enigmático diablo marino. Esta notable criatura fue captada por una cámara mientras merodeaba por el fondo rocoso del océano, revelando una visión fantástica de las profundidades de los misterios del océano. El diablo marino, también conocido como diablo marino barbudo, Linophrine arctoides, fue documentado por un equipo de investigadores utilizando una cámara submarina especializada durante una exploración en aguas profundas. La cámara, diseñada para soportar presiones extremas y capturar imágenes de alta resolución, proporcionó una vista detallada de este pez raramente visto. La expedición fue parte de un esfuerzo continuo para estudiar las formas de vida únicas y a menudo extrañas que habitan las aguas profundas alrededor de las Galápagos. El diablo marino es conocido por su apariencia distintiva, con un señuelo bioluminiscente que sobresale de su cabeza, que utiliza para atraer presas en las oscuras profundidades del océano. Esta adaptación es crucial para la supervivencia en el entorno oscuro en el que reside, a menudo a profundidades de más de 1000 metros. El señuelo emite luz a través de la bioluminiscencia, atrayendo a peces más pequeños y calamares, que el diablo marino captura con sus formidables mandíbulas. Número 2. SS Thistlegorm. El SS Thistlegorm, un carguero de la Marina Mercante Británica, tuvo su trágico destino durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahora se erige como un sitio de buceo fascinante. Hundido por un bombardero alemán el 6 de octubre de 1941, el Thistlegorm se dirigía de Glasgow a Alejandría cuando fue atacado en el Mar Rojo cerca de la península del Sinaí. El barco, un gran buque de 5.100 toneladas, transportaba una variedad de carga, incluidos suministros militares como camiones, motocicletas y municiones. El descubrimiento del naufragio en 1956 por el famoso buzo Jacques-Yves Cousteau fue un momento crucial en la arqueología subacuática. El equipo de Cousteau estaba explorando el Mar Rojo cuando se topó con el barco hundido, que se había posado en el fondo marino a una profundidad de aproximadamente 30 metros. Hoy en día, el SS Thistlegorm es uno de los sitios de buceo más populares del mundo, atrayendo a buceadores de todo el mundo. El naufragio ofrece una fascinante visión de la logística en tiempos de guerra, con sus bodegas todavía repletas de restos de su carga. Los buceadores pueden explorar las bodegas de carga del barco, donde se encuentran dispersos camiones y motocicletas antiguas, y navegar por sus salas de máquinas y espacios de carga, experimentando de primera mano la escala del barco y la extensión de su carga. Número 1. La anomalía del Mar Báltico. La anomalía del Mar Báltico es una misteriosa formación submarina que ha cautivado la imaginación desde su descubrimiento. La peculiar formación rocosa circular fue identificada por primera vez en junio de 2011 por el equipo de exploración oceánica sueco Ocean X. Mientras buscaban naufragios en el Mar Báltico, el equipo se topó con este objeto inusual, que se encuentra a una profundidad de unos 92 metros en el lecho marino entre Suecia y Finlandia. La anomalía mide aproximadamente 60 metros de diámetro y presenta una forma de disco plano con un centro elevado y surcos inusuales que se asemejan a una pirámide escalonada. Las imágenes de sonar iniciales capturadas por Ocean X revelaron una estructura sorprendente, casi simétrica, lo que desató una especulación generalizada sobre sus orígenes. Algunos propusieron que podría ser un ovni estrellado o una antigua estructura hecha por el hombre debido a su apariencia aparentemente antinatural y su perfecta circularidad. Exploraciones posteriores y expediciones de buceo han sugerido que la anomalía podría ser una formación geológica natural, posiblemente un errático glacial o un tipo de formación submarina creada por las fuerzas del entorno del Mar Báltico. Sin embargo, la naturaleza exacta de la anomalía del Mar Báltico sigue sin ser concluyente, y hay debates e investigaciones en curso sobre su origen. Nos vemos en el próximo video.